Hola, el día de hoy revisaremos algunas generalidades del tratamiento de mieloma múltiple. Como vimos en la clase anterior, pues esta es una enfermedad muy compleja en cuanto a su biología y su fisiopatogenia, pues por lo tanto también el tratamiento lo es. Existen muchos conceptos nuevos sobre estos tratamientos y cada vez mejores terapias. Durante esta clase trataremos de sintetizar toda esta información y hacerlo lo más práctico posible para todos. En este esquema está representada la historia natural de la enfermedad del mieloma múltiple. Lo primero que tenemos que comprender es que en la actualidad, aunque hay muchos trabajos al respecto, no podemos hablar de una curación definitiva del mieloma. Las recaídas son inevitables en todos los pacientes y lo que tenemos que comprender es que nuestra intervención más importante es nuestro tratamiento de primera línea, que lo podemos observar aquí en el esquema. Mientras más profunda, temprana y duradera sea nuestra primera remisión, nuestra primera respuesta, la sobrevida del paciente será mayor, tanto la sobrevida global como la sobrevida libre de progresión. Esto es lo que más le dará sobrevida a nuestro paciente. Conforme el paciente va teniendo más recaídas, las respuestas van siendo menores, como podemos observar aquí en la imagen, y la duración de estas respuestas también va siendo menor. Por lo tanto, hay muchos estudios al respecto sobre la sobrevida relacionada a nuestra profundidad de la respuesta en la primera línea. El mieloma pues es una enfermedad muy heterogénea en cuanto a su comportamiento y hay sobrevidas que van desde meses hasta incluso más de 10 años. Por lo tanto, pues el tratamiento es muy variable y cada vez este esquema irá modificándose de acuerdo a las nuevas terapias. Es por ello que yo le tengo que dar a mi paciente el mejor tratamiento disponible en la primera línea de tratamiento y no podemos reservar ni escatimar ningún recurso para las recaídas, porque ya sé que la mejor respuesta la voy a obtener en la primera línea y es lo que más va a impactar en la sobrevida del paciente. En esta gráfica podemos observar las tasas históricas de la supervivencia global en mieloma múltiple a lo largo de los años. Es un trabajo realmente interesante. Observemos aquí cómo desde la década de los 70 se compara la supervivencia global hasta el año 2006. Y vamos a analizarlo. Vemos aquí en esta gráfica cómo se separa esta curva gris en 1900, a partir de 1995. Esto es posterior a la introducción como estándar de tratamiento el trasplante autólogo, que fue pues uno de los avances más importantes en el tratamiento de mieloma múltiple y podemos ver cómo es evidente el aumento de la supervivencia global después de la introducción de este tratamiento. Y en la curva azul podemos observar las nuevas terapias en el año a partir del 2001 con el impacto que tuvo la introducción del bortezomib en el 2003 como un estándar de tratamiento y en el 2005 la lenalidomida. Como esto, pues es sumamente interesante cómo han impactado directamente estas nuevas terapias en la supervivencia global de los pacientes. Aunque estos resultados pues son impactantes, actualmente los objetivos del tratamiento del mieloma múltiple van más allá de la supervivencia y hay muchos trabajos que evalúan pues el impacto físico, psicológico, social, económico y de calidad de vida que tienen todas estas nuevas terapias. Y bueno, así de amplio es el panorama actual del tratamiento del mieloma múltiple. Durante más de 30 años, el único fármaco que teníamos para esta enfermedad pues era melfalemprednisona y ahora, bueno, pues todos estos grupos farmacológicos que pueden observar en esta imagen se han utilizado o se encuentran en ensayos clínicos para el tratamiento de mieloma múltiple. Revisaremos en la parte de acá abajo los inhibidores de proteosoma que desde el año 2000 pues han revolucionado el tratamiento de la enfermedad y tenemos aprobados bortezomib, carfilzomib e ixazomib. El bortezomib fue el primero en aprobarse y hasta el 20% de los pacientes son resistentes a bortezomib, por lo cual es la primera indicación de carfilzomib o ixazomib
El ixazomib es el único fármaco de este grupo que se encuentra disponible en vía oral, por lo tanto, pues es también útil para los pacientes ambulatorios. El principal efecto secundario de este grupo farmacológico pues es la neuropatía, que es una de sus principales limitaciones, y lo que hacen estos fármacos pues es que destruyen las proteínas que evitan la degradación de los factores proapoptóticos, o sea, causan apoptosis de la célula plasmática neoplástica. Otro grupo de medicamentos que tenemos en la imagen son los IMIDs o medicamentos inmunomoduladores. Estos fármacos se encargan a través del sistema inmunológico modular el microambiente tumoral y también tienen un poderoso efecto antiangiogénico. Talidomida, lenalidomida y pomalidomida son los principales fármacos de este grupo y el principal efecto secundario y una de sus principales limitaciones pues es la trombosis venosa profunda y también considerar que en este grupo de fármacos tenemos que hacer un ajuste renal o en casos de fallas renales graves pues estarían limitado su uso. Y otro de los medicamentos que vamos a revisar en esta imagen son los anticuerpos monoclonales que últimamente han cobrado mucha importancia, sobre todo en aquellos mielomas de alto riesgo. El daratumumab anti-CD38 es el que se ha aprobado por la FDA y tenemos algunos otros que se encuentran en ensayos clínicos. Y pues a grandes rasgos existen algunos otros grupos como por ejemplo los alquilantes melfalán, ciclofosfamida o bendamustina que también forman parte de estos esquemas. Pues a grandes rasgos esto es los diferentes grupos farmacológicos que se usan en mieloma múltiple y los iremos viendo a lo largo de la clase. Antes de elegir el mejor tratamiento para el paciente tendremos que considerar estas tres situaciones. La situación de la enfermedad, en qué punto nos encontramos, tanto el riesgo clínico por ISS revisado, la carga tumoral a través de la escala de Dury-Salmon, el daño a órgano blanco que pudiera tener ese paciente o si solamente tuvo un evento definitorio de mieloma o la actividad extramedular que pudiera presentar el paciente. Hoy en día sabemos que el riesgo citogenético es lo más importante que nos predice la evolución de la enfermedad y bueno, hablaremos de esto más adelante. Otro de los aspectos a considerar es la funcionalidad que tiene nuestro paciente. Lo mismo que usamos para otras enfermedades hematológicas como el ECOG, el Karnofsky, el índice de comorbilidad de Charson o escalas geriátricas para la valoración de la funcionalidad, así como las escalas de trasplante y las propias del tratamiento. El paciente puede costear el tratamiento, en la institución en que nos encontremos está disponible el tratamiento, la toxicidad y las vías de administración, lograr un equilibrio entre la toxicidad y la profundidad de la respuesta. Entonces, después de hacer toda esta evaluación, mi primera pregunta debe de ser si mi paciente es candidato o no al trasplante. Ningún tratamiento farmacológico puede evitar el trasplante en el caso que mi paciente sea apto para trasplante. Es una opción que siempre se les debe de ofrecer a los pacientes que la pueden recibir. En la actualidad, como ya les mencionaba, sabemos que lo que tiene más peso a la hora de elegir el tratamiento es el riesgo citogenético. Este riesgo citogenético se debe determinar por FISH en células plasmáticas seleccionadas y de acuerdo a las diferentes mutaciones que aquí se las presento, tenemos un riesgo estándar y un alto riesgo. El 75% de los pacientes con mieloma al diagnóstico van a tener este riesgo estándar por estas mutaciones que les coloco aquí, la translocación 1114, hiperdiploidía o translocación 614 y las de riesgo alto, que son estas que les menciono acá, sobre todo estas que incluyen el cromosoma 17 o algunas otras que están enlistadas en este cuadro. Es importante determinar este riesgo a la hora de iniciar el tratamiento para poder tomar algunas implicaciones pronósticas y también considerar que un paciente que inicia una enfermedad con un riesgo estándar puede tener evolución clonal hacia un riesgo citogenético alto, que esto es muy frecuente en el mieloma múltiple. ¿Por qué es tan importante el trasplante en el mieloma múltiple y por qué debe ser la primera pregunta que me debo hacer antes de iniciar el tratamiento? En esta gráfica nos muestran
el porcentaje de pacientes con diferentes esquemas de tratamiento. Por ejemplo, aquí pueden ver Dexa, bortezomib, talidomida, dexametasona, varios esquemas de tratamiento ya viejos, y la cantidad de pacientes que lograban al menos una muy buena respuesta parcial con este tratamiento. En la línea gris son los pacientes pretransplante. Después de alcanzar esta al menos muy buena respuesta parcial, estos pacientes fueron sometidos a trasplante y vean cómo el porcentaje de pacientes que alcanzó una muy buena respuesta parcial fue mucho mayor después del trasplante. Por lo tanto, el trasplante es la mejor herramienta de consolidación en todos los pacientes con mieloma, y siempre que un paciente pueda recibir esta terapia debemos de ofrecérsela. Por ello, todas las guías de tratamiento de mieloma múltiple van a partir de esta pregunta: ¿mi paciente es elegible para trasplante o no? Este es el algoritmo de tratamiento de las guías europeas de mieloma múltiple, y aquí inician con la pregunta de si el paciente es candidato o no a trasplante, y nos representan, en el caso de que nuestro paciente sí sea candidato, todos los diferentes regímenes de tratamiento. Estos son los esquemas de inducción que nos ofrecen y cómo después de la inducción hacemos la cosecha y el acondicionamiento con melfalán, posteriormente el trasplante autólogo y luego los esquemas de mantenimiento. De este lado, vemos el algoritmo terapéutico en el caso de que los pacientes no sean candidatos a trasplante. Durante la clase iremos desglosando todo este algoritmo y les voy a presentar los principales artículos que avalan estos esquemas de tratamiento y que han sido pues los más importantes durante los últimos años para elegir el mejor tratamiento. Aunque ya sabemos que la enfermedad mínima residual es el mejor seguimiento que le podemos dar a los pacientes durante el tratamiento, pues estos criterios de respuesta propuestos por el Grupo Internacional de Mieloma siguen estando vigentes, sobre todo para los centros donde no está disponible la enfermedad mínima residual. Y lo menciono en esta parte de la clase porque a lo largo de la clase iremos revisando diferentes artículos donde se mencionan y se hacen mucho énfasis en estas respuestas. ¿Cómo vamos a determinar que un paciente se encuentra en respuesta completa? Tiene que cumplir estos tres criterios, y es que ya no haya componente monoclonal, ausencia de este componente monoclonal que se ha comprobado por electroforesis e inmunofijación, menos de 5% de células plasmáticas, y que en el caso de que el paciente haya tenido plasmocitomas, pues estos hayan desaparecido. La respuesta completa estricta es todo lo de la respuesta completa, pero además aquí tenemos que tener las cadenas ligeras normales, y también por inmunistoquímica o inmunofenotipo determinar que ya no haya clonalidad en la médula ósea. Las respuestas parciales muy buenas son los pacientes que tienen ya ausencia de pico monoclonal detectado por inmunofijación, pero que sí se puede ver todavía un pico en la electroforesis y una reducción de más del 90% en ese componente monoclonal sérico. En el caso de las respuestas parciales, pues es una reducción del pico monoclonal de más del 50%, entre el 50 y el 90%, y en el caso de la respuesta mínima, pues del 25 al 50% de la reducción de ese pico monoclonal. La enfermedad estable se considera cualquiera que no cumpla de los criterios que acabo de mencionar, ni que tampoco se considere enfermedad progresiva. Entonces, pues como ven, es algo bastante complejo, hay que leerlo siempre con detenimiento y pues sobre todo tener los criterios a la mano cuando necesitemos evaluar una de estas respuestas. En este esquema les resumo lo que se tiene que hacer en un paciente con mieloma múltiple que es candidato a trasplante. Debemos ofrecer un tratamiento de inducción con 3 a 4 ciclos, idealmente con triple fármaco, y en el caso que los pacientes tengan un alto riesgo citogenético se debe de ofrecer 3 fármacos más un anticuerpo monoclonal en los pacientes de alto riesgo. Hoy en día sabemos que
la combinación solamente de dos fármacos no es una opción viable, ya que en todos los casos los tres fármacos o en el caso de los anticuerpos monoclonales han demostrado superioridad en cuanto a la profundidad de la respuesta. Por lo tanto, dos fármacos en la actualidad está en desuso para la inducción en los pacientes que son candidatos a trasplante. Posteriormente a la inducción con 3 o 4 ciclos, debemos de cosechar a este paciente y iniciar el acondicionamiento con Melphalan 200 y llevarlo al trasplante autólogo. Ahora, como les mencionaba en la primera diapositiva de la evolución natural de la enfermedad del mieloma múltiple, ya sabemos que todos los pacientes después del trasplante pues eventualmente van a recaer. Entonces, tenemos que diseñar una estrategia para ofrecerle una mayor sobrevida libre de progresión, o sea, retrasar lo más posible esa recaída. Y bueno, para esto se han diseñado diferentes esquemas de mantenimiento post-trasplante, en algunas situaciones vigilancia o consolidación. En este estudio publicado por el grupo italiano por el Dr. Cabo se seleccionaron 480 pacientes de 18 a 65 años y fueron aleatorizados en dos grupos. Un grupo que recibió bortezomib, talidomida, dexametasona y otro grupo que recibió el esquema convencional de inducción con talidomida y dexametasona. En todos los estudios van a ver bortezomib con V, que significa Velcade, que es el nombre comercial del fármaco. Eh, Después de esta inducción, los pacientes recibieron la primera consolidación con trasplante, recibieron una segunda consolidación con trasplante y luego una tercera consolidación con 35 días de ya sea bortezomib, talidomida, dexametasona o talidomida, dexametasona. Este fue uno de los primeros estudios que trató de demostrar que 3 drogas es mejor que 2 drogas y que introdujo el bortezomib en los esquemas estándares de inducción. Vemos que las diferencias fueron muy significativas. Los pacientes que recibieron inducción con bortezomib, talidomida, dexametasona alcanzaron una respuesta completa de 31%, que si lo compararon con los de talidomida, dexametasona, solamente del 11%. Además, los pacientes alcanzaban esta respuesta mucho más rápido que los pacientes con talidomida dexametasona. Les llevó solo 9 meses alcanzar estas respuestas, mientras que el brazo de talidomida dexametasona 14 meses. Y lo que sí es que los pacientes con 3 fármacos pues obviamente tuvieron mayores efectos adversos, sobre todo recordar este efecto de neuropatía en los pacientes en los que se combina tanto talidomida como bortezomib. La neuropatía es una de sus principales limitantes. Vemos en las gráficas pues cómo es muy evidente que los pacientes alcanzaron una respuesta más rápida con el bortezomib, talidomida, dexametasona, y los pacientes con talidomida, dexametasona en azul recayeron mucho más rápido que los pacientes con BTD. Este es uno de los primeros estudios que demostraron este beneficio de 3 drogas a la inducción. Hay muchos más estudios, por cuestiones de tiempo pues no se los puedo mostrar, pero este es uno de los más importantes. Hasta aquí hemos visto que 3 fármacos son mejor que 2 fármacos y que idealmente nuestra inducción debe de incluir un inhibidor de proteasoma, en este caso bortezomib. Pero tenemos varias opciones de fármacos a la inducción. En este estudio se comparó directamente bortezomib, talidomida, dexametasona contra bortezomib, ciclofosfamida, dexametasona. O sea, un alquilante contra un IMID de los que les había mencionado al inicio. Vemos cómo en el estudio se valoraron las respuestas a la inducción, solamente a la inducción, y vemos cómo fue superior en todos los casos bortezomib, talidomida, dexametasona. Tanto en los grupos de intención a tratar como por protocolo, nos reportan respuestas completas de 13 contra 8%, respuestas parciales muy buenas de 66% contra 56% y respuestas parciales de 92 contra 83%, todos estadísticamente significativos. Por lo tanto, en este estudio se concluyó que el esquema de bortezomib, talidomida, dexametasona es superior de bortezomib, ciclofosfamida, dexametasona. Por lo tanto, siempre que tengamos disponible esta opción, pues debe ser nuestra primera línea.
Se compararon también efectos adversos, como pueden ver. Lo que hay que destacar es que obviamente los pacientes que recibieron ciclofosfamida tuvieron más citopenias, tanto neutropenia, vemos aquí 33%, trombocitopenia 10% contra 4%, y también neutropenia y anemia. En el caso de la neuropatía, fue mucho más frecuente en los pacientes que se les recibieron la inducción con bortezomib. Vemos 7.7 contra 2.9. Por lo tanto, recordar, bortezomib se asocia más frecuentemente a neuropatía y los IMIDs, y ciclofosfamida a neutropenia. Entonces, tomar en cuenta estos efectos adversos. Quizá también vale la pena remarcar que los pacientes que reciben talidomida, lenalidomida, cualquier IMID, tenemos que ajustarlo a función renal. Por lo tanto, los pacientes que tengan daño renal, pues también tendríamos que tomar con reserva este esquema de inducción con bortezomib, talidomida, dexametasona, y quizás sea mejor iniciar bortezomib, ciclofosfamida, dexametasona. Pero de ahí en más, en todos los grupos, se demostró la superioridad de bortezomib, talidomida, dexametasona. Entonces sabemos que con 3 fármacos alcanzamos una respuesta más profunda. Pero ¿qué impacto tiene en el paciente alcanzar una respuesta más profunda? Hablando de sobrevida libre de progresión y sobrevida en general. Este estudio es un metaanálisis muy interesante que demuestra que hay una relación directamente proporcional con la profundidad de la respuesta que nosotros alcanzamos conforme a la sobrevida libre de enfermedad y libre de progresión. Vemos aquí en esta gráfica, en los cuadritos rojos, los pacientes con diagnóstico reciente de mieloma múltiple, y en los cuadritos azules, los pacientes en recaída o refractarios. Y vemos aquí cómo comparan los que alcanzaron una respuesta completa arriba de la línea y los que no alcanzaron una respuesta completa. Entonces vemos cómo tienen una mayor sobrevida libre de progresión estos pacientes que sí alcanzaron una respuesta completa, comparados con los que tuvieron menores profundidades en la respuesta. Esto se analizó en este metaanálisis que comparó diversos estudios donde se midieron enfermedad mínima residual para mieloma múltiple. Esta enfermedad mínima residual fue comparada si los pacientes tenían enfermedad mínima residual positiva o negativa, y qué impacto tenía en la sobrevida libre de progresión y en la sobrevida general. En todos los pacientes se demostró que aquellos que alcanzaban una enfermedad mínima residual negativa tenían tanto mayor sobrevida libre de progresión con un HR de 0.35 y también tenían mayores sobrevidas generales con un HR de 0.48, como podemos ver aquí en la imagen. Entonces, con esto se demostró que mientras más profunda sea nuestra respuesta, eso va a impactar directamente en la sobrevida del paciente, tanto en la sobrevida general como en la sobrevida libre de progresión. En la actualidad sabemos que lo que más nos va a ayudar a predecir la evolución de nuestro paciente pues es el riesgo citogenético. El riesgo citogenético, les recuerdo, lo debemos de buscar por FISH en células plasmáticas seleccionadas o cultivadas. La clínica Mayo nos propone este algoritmo de tratamiento de acuerdo al riesgo citogenético del paciente, que es lo que idealmente tendríamos que hacer si tuviéramos pues estos recursos. En el caso que el paciente se clasifique como un riesgo citogenético estándar, el esquema de tratamiento de inducción que propone la clínica Mayo son 4 ciclos con bortezomib, lenalidomida y dexametasona. En todos los estudios verán la lenalidomida con una R, que significa Revlimid, que es el nombre comercial de este fármaco. Posterior a la inducción con 4 ciclos, se realiza la cosecha del paciente y preferentemente tenemos que consolidarlo con un trasplante. Solamente en los pacientes de riesgo estándar nos dan esta otra opción de continuar el bortezomib, lenalidomida, dexametasona durante 4 ciclos, posteriormente mantenimiento con lenalidomida y trasplantar al paciente hasta la hasta la primera recaída. Pero lo que tenemos que hacer idealmente es consolidarlo con trasplante. Esto solo nos lo dan de opción en caso de que el paciente hubiera tenido alguna complicación durante la inducción o cualquier cosa que nos pueda retrasar el trasplante. Y si el paciente se trasplanta, pues damos un mantenimiento con lenalidomida.
En el caso de los pacientes de alto riesgo que tengan cualquiera de estas mutaciones citogenéticas o incluso hablamos de un concepto parecido a lo de los linfomas, en caso de que tengan doble o triple mutación, pues los consideramos de alto riesgo y estos pacientes debemos de agregar a este esquema estándar de tratamiento con bortezomib, lenalidomida y dexametasona un anticuerpo monoclonal anti-CD38 que es el daratumumab. Entonces, idealmente estos pacientes deberían de recibir 4 ciclos con daratumumab, bortezomib, lenalidomida, dexametasona. Posteriormente, tenemos que consolidarlos con un trasplante autólogo. Aquí sí, ya no se puede dar esta flexibilidad de continuar el tratamiento y trasplantarlo hasta la primera recaída. Aquí sí tenemos que ser más agresivos e insistir más en el trasplante después de la inducción para alcanzar una mejor respuesta y poder consolidar mejor a nuestro paciente. Después del trasplante autólogo, podemos considerar un segundo trasplante como una segunda consolidación. Hay varios estudios al respecto y estos pacientes deben de recibir un mantenimiento más agresivo, ya no solo con lenalidomida como en el riesgo estándar. Aquí debemos de considerar bortezomib como mantenimiento. Incluso hay algunos estudios que combinan bortezomib con lenalidomida o algunos otros estudios sobre ixazomib, que es el único inhibidor de proteasomas en vía oral. Entonces, pues esto es lo que deberíamos de hacer en un mundo ideal. En las siguientes diapositivas abordaremos los principales artículos que avalan el algoritmo que les mencioné de la clínica Mayo. Este es uno de los más importantes, publicado en el 2017 en New England, donde se estudiaron más de 700 pacientes que fueron aleatorizados. Todos recibieron una inducción con BRD, bortezomib, lenalidomida y dexametasona durante 3 ciclos. Se aleatorizaron a los pacientes de tal forma que la mitad fueron a trasplante con un acondicionamiento Melphalan 200 y otros recibieron 5 ciclos más de lenalidomida, bortezomib, dexametasona. Posteriormente, los pacientes que fueron trasplantados recibieron una segunda consolidación con otros 2 ciclos de BRD y al final todos recibieron un mantenimiento con lenalidomida durante un año. Este artículo lo que trató de demostrar fue la diferencia entre los pacientes que recibían una inducción con lenalidomida, bortezomib y dexametasona, cómo les iba a diferencia de los que se consolidaban con trasplante y los que no recibían trasplante. Vemos aquí pues cómo les fue a los pacientes. Los pacientes que fueron trasplantados tuvieron mejores respuestas completas de 59 contra 48%, tuvieron también mayores, la mínima residual fue negativa en una mayor cantidad de pacientes, 79%, comparado con 65% de los pacientes que no se trasplantaron. Vemos también aquí en la gráfica cómo podemos observar pues que los pacientes tuvieron una mayor sobrevida libre de progresión en los que fueron trasplantados comparados con los que no fueron trasplantados. Entonces, lenalidomida, bortezomib, dexametasona es un esquema de inducción con muy buenas respuestas, pero debe de consolidarse con trasplante. Y bueno, otra de las opciones actualmente aprobadas para la inducción en los pacientes de alto riesgo citogenético, en el caso de que no tengamos disponible daratumumab, este anticuerpo monoclonal, es carfilzomib, lenalidomida, dexametasona, que ya también está aprobada en la inducción de estos pacientes. Igual son 4 ciclos. Este es otro estudio muy interesante donde se introdujo carfilzomib como tratamiento estándar. En este estudio se aleatorizaron tres brazos. Uno, como podemos ver acá arriba, carfilzomib, ciclofosfamida, dexametasona durante 4 ciclos para la inducción. Después estos pacientes fueron sometidos a trasplante y después se consolidaron con otros 4 ciclos de carfilzomib, ciclofosfamida, dexametasona. En el otro brazo tenemos carfilzomib, lenalidomida, dexametasona, se consolidaron con trasplante y recibieron otros 4 ciclos de mantenimiento con carfilzomib, lenalidomida, dexametasona. Y en el último grupo los pacientes no se trasplantaron, recibieron 4 ciclos con carfilzomib, lenalidomida, dexametasona, posteriormente otros 4 ciclos hasta completar 12 ciclos después de la consolidación. Y pues es realmente interesante cómo se comportaron diferente los pacientes. Como podemos observar en esta gráfica de aquí a su izquierda,
es donde se evalúa la respuesta después de la inducción, como con KSD, carfilzomib ciclofosfamida dexametasona, solamente el 5% alcanzaron respuestas completas estrictas, el 8% en el grupo de KRD y el 13% en el grupo de KRD que no fue a trasplante. Y así acá nos ponen, por ejemplo, después de la consolidación, pero lo que es muy interesante es cuando se evalúa la respuesta ya al final de todo el tratamiento, al final de la consolidación. Fíjense cómo medimos enfermedad mínima residual negativa y aquí están las respuestas que reportan. En el caso de KSD, carfilzomib ciclofosfamida dexametasona, tuvieron al final de todo el tratamiento 41% de pacientes que alcanzaron una enfermedad mínima residual negativa. En el caso de KRD trasplante tuvieron 58% y en el caso de KRD 54% sin trasplante. Por lo tanto, este estudio concluye que KRD con trasplante pues es el que más alcanzó enfermedad mínima residual negativa y no olvidar que todos estos pacientes eran de riesgos citogenéticos altos. Por lo tanto, con este estudio se concluyó que los pacientes idealmente deben de recibir una inducción con 4 ciclos de KRD y posteriormente ser sometidos a un trasplante en los grupos citogenéticos de alto riesgo. En este estudio, el estudio Casiopea, se estudiaron más de 1000 pacientes aleatorizados. Es un estudio multicéntrico donde se comprobó el beneficio de agregar daratumumab, un anticuerpo monoclonal anti-CD38, al esquema estándar de bortezomib talidomida dexametasona. Podemos ver en la gráfica, se comparó daratumumab, bortezomib talidomida dexametasona contra bortezomib talidomida dexametasona. Estos pacientes recibieron una inducción de 4 ciclos con estos esquemas, posteriormente fueron sometidos a un trasplante y recibieron post-trasplante otras 2 consolidaciones con estos esquemas aquí mencionados. Y fíjense cómo hubo una diferencia estadísticamente significativa. Podemos ver aquí en la gráfica, en este color azul, los pacientes que alcanzaron una respuesta completa estricta al final de todo el tratamiento. Podemos ver aquí después de la inducción, después del trasplante, pero bueno, para fines prácticos nos vamos a enfocar al final del tratamiento. Vemos que los pacientes con daratumumab, bortezomib, talidomida, dexametasona completaron una respuesta completa estricta de 43% versus los que no recibieron daratumumab de solamente el 33%. Esto fue estadísticamente significativo y a partir de este estudio, el daratumumab se debe considerar en los pacientes, recuerden, de alto riesgo en la inducción. La enfermedad mínima residual, como les he mencionado antes, actualmente es la herramienta de mayor utilidad para evaluar la respuesta al tratamiento en todos estos esquemas que hemos mencionado. De tal manera que los algoritmos están cambiando y ahora esta propuesta de basarnos en la enfermedad mínima residual para las terapias de consolidación y mantenimiento, pues es una opción viable en algunos centros. Como podemos observar en este algoritmo, nosotros debemos de indicar una inducción con estos 3 fármacos que ya les he mencionado antes, dependiendo de las condiciones de nuestro paciente. Si después de la inducción mi paciente tiene enfermedad mínima residual positiva, puedo llevarlo a un trasplante o puedo ofrecerle más fármacos para llevarlo a una respuesta más profunda y después llevarlo a trasplante, posteriormente seguido de mantenimiento. Y en algunos casos, los pacientes que cumplen la enfermedad mínima residual negativa después de esta inducción, pues hay muchos trabajos y muchos ensayos clínicos en la actualidad para demostrar si estos pacientes que ya lograron una enfermedad mínima residual negativa en realidad sí se benefician o no del trasplante. Todo esto pues irá cambiando en los próximos años. En realidad todavía no hay una guía o un estándar para estos pacientes y la recomendación actual vigente sigue siendo llevarlo siempre al trasplante. Ahora, ¿qué vamos a hacer si nuestro paciente no es candidato a trasplante? Es importante no perder de vista que estos pacientes que no son candidatos a trasplante tenemos el mismo objetivo que en los pacientes que sí son candidatos. Solamente vamos a elegir un diferente camino que va lejos del trasplante. El objetivo debe ser igualmente alcanzar la máxima
o la respuesta más profunda en nuestra primera línea de tratamiento para darle una mayor sobrevida al paciente. La Clínica Mayo nos propone este algoritmo de tratamiento para los pacientes no candidatos a trasplante. También los clasifica en los riesgos citogenéticos. Riesgos citogenéticos estándar nos propone bortezomib, lenalidomida, dexametasona durante 12 meses, seguido de mantenimiento con lenalidomida en el caso del riesgo estándar. O también daratumumab, lenalidomida, dexametasona. En el caso de los pacientes de alto riesgo, estos pacientes también nos proponen un esquema de BRD, bortezomib, lenalidomida, dexametasona durante 12 meses, pero aquí el mantenimiento debe ser con bortezomib hasta que el paciente vuelva a recaer. Las guías europeas de la ESMO nos proponen para los pacientes no candidatos a trasplante igualmente una inducción con bortezomib, lenalidomida, dexametasona, lenalidomida o este otro con bortezomib, melphalan, prednisona. Iremos viendo en las siguientes diapositivas los artículos que avalan estos algoritmos de tratamiento. Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de elegir un tratamiento para un paciente que no es candidato a trasplante, ya que se ha visto que en este grupo de pacientes pues hay un espectro muy amplio entre las diferentes condiciones de funcionalidad que tienen los pacientes. Para esto se han diseñado diferentes herramientas. Esta es una herramienta publicada por el grupo europeo que clasifican a los pacientes en fit intermedio y frágil. Esto es, se encuentra esta escala en línea, pueden teclearlo nada más así y les sale una calculadora en línea donde ya pueden obtener este puntaje. Y fíjense en este estudio cómo encontraron unas sobrevidas muy diferentes en los diferentes grupos de pacientes. Vemos hasta arriba cómo los FIT pues tienen mayor sobrevida, posteriormente los FIT intermedio, y la sobrevida disminuye mucho en los pacientes que se consideran con más de 2 puntos frágiles. Hay varias propuestas para, a partir de esta escala de fragilidad, elegir el tratamiento de los pacientes no candidatos a trasplante. El grupo europeo, de acuerdo a la escala de fragilidad que les mencioné, nos da estas propuestas. Para los pacientes FIT, considerar triple droga a dosis plenas. Para los pacientes FIT intermedio, considerar triple droga y ajustarlas en caso de falla renal o alguna comorbilidad que requiera ajuste del tratamiento. Y en el caso de los pacientes que no se consideran FIT, utilizar 2 drogas más un anticuerpo monoclonal. Y algunas de las propuestas del artículo. Este estudio, publicado por el grupo italiano, el estudio FIRST, que compara el uso de 2 drogas. Si vamos a darle 2 drogas al paciente, ¿cuál es la mejor combinación y por cuánto tiempo? Es muy interesante porque compararon lenalidomida continua contra lenalidomida por 18 meses, comparada con melphalan, prednisona, talidomida. Como podemos ver en la imagen, no hubo ninguna diferencia en los primeros 18 meses, o sea, es igual lo que yo le dé al paciente en los primeros 18 meses. Lo que hace la diferencia es que mantengamos el tratamiento con lenalidomida y dexametasona, porque a los 4 años la sobrevida libre de progresión fue muy diferente. En los pacientes que continuaron el tratamiento fue de 32% y en los pacientes que solo recibieron lenalidomida, dexametasona y melphalan, prednisona, talidomida tuvieron una sobrevida libre de progresión menor. Por lo tanto, en estos pacientes que vamos a dar solo 2 fármacos, la lenalidomida dexametasona debe de ser continua y no solamente por 18 meses. Este es el estudio VISTA publicado por el grupo español, donde se compararon en los pacientes que no son candidatos a trasplante el esquema de melphalan, prednisona contra bortezomib, melphalan, prednisona, y se demostró una clara ventaja hacia el grupo de bortezomib, melphalan, prednisona. Como podemos observar aquí en la imagen, en la curva, en la línea amarilla, se observan la sobrevida a los 3 años de los pacientes con bortezomib, melphalan, prednisona fue de 68% contra 54% en los pacientes de melphalan, prednisona. Asimismo, el ciclo de bortezomib, melphalan, prednisona redujo la mortalidad en un 39% contra los pacientes que recibieron melphalan, prednisona.
Por lo tanto, pues se concluyó que adicionar bortezomib a este ciclo de estándar de inducción de melfalán-prednisona proporciona muchas ventajas tanto a la sobrevida como a la reducción de mortalidad en los pacientes que no son candidatos a trasplante. En este otro ensayo, publicado por el grupo sueco, el SWOG S0777, se estudiaron más de 525 pacientes que fueron aleatorizados a dos brazos, un brazo con bortezomib lenalidomida dexametasona y el otro con lenalidomida dexametasona, mostrando también un claro beneficio de agregar bortezomib a estos pacientes no candidatos a trasplante. Como podemos observar, los pacientes con bortezomib lenalidomida dexametasona tuvieron una mediana de supervivencia de 75 meses contra los pacientes con lenalidomida dexametasona de solo 64 meses. Esta sobrevida libre de progresión. Y en cuanto a las respuestas, los pacientes con lenalidomida dexametasona bortezomib tuvieron una respuesta general de 82% contra una respuesta de 72% en el caso de lenalidomida dexametasona. Por lo tanto, se demostró un claro beneficio de agregar bortezomib a el esquema de lenalidomida dexametasona en los pacientes no candidatos a trasplante. Como hemos visto hasta ahora, pues los pacientes que no son candidatos a trasplante también se benefician de estos tripletes, tanto hablando de bortezomib lenalidomida dexametasona como el que vimos previamente de bortezomib melfalán-prednisona. En este estudio fue comparado el beneficio de agregar daratumumab a ese esquema que habíamos visto inicialmente con lenalidomida dexametasona, RD. Ya habíamos visto que este es un esquema que de manera continua tenía muy buenas respuestas, no solamente por 18 meses, era de manera continua. Por lo tanto, en este estudio se trató de demostrar el beneficio de agregar daratumumab a este esquema. También fueron aleatorizados en un brazo A donde se brindó el esquema de lenalidomida dexametasona contra un brazo B con lenalidomida dexametasona más daratumumab. Estos tratamientos eran continuos. Aquí se daba el tratamiento por ciclos hasta que el paciente recayera o tuviera un efecto adverso que tuvieran que descontinuar el tratamiento. Se aleatorizaron 737 pacientes y la mediana de seguimiento fue de 28 meses. Como podemos ver en la gráfica, pues claramente el esquema con daratumumab brindó muchos beneficios. Los pacientes que estaban vivos sin progresión de la enfermedad al final de los 30 meses del seguimiento para daratumumab es más de 70% contra el 55% en el caso del grupo control de lenalidomida y dexametasona. Ahora, los pacientes que tuvieron unas progresión, los pacientes que progresaron, 26% con el grupo lenalidomida daratumumab y hasta el 38% en el grupo control. Entonces 26% recayeron con daratumumab y 38% en el grupo control. Y para la respuesta completa, los pacientes que alcanzaron respuestas completas fue para daratumumab 47% y solamente 24% en el grupo control. Entonces, claramente daratumumab demostró un beneficio en los pacientes no candidatos a trasplante adicionado a este esquema que ya había mostrado beneficio de lenalidomida con dexametasona. En este otro artículo se demostró el beneficio de agregar daratumumab a bortezomib melfalán-prednisona. Aquí ya son 4 fármacos. Durante mucho tiempo se creyó que estos pacientes no eran aptos para recibir 4 fármacos por la toxicidad que esto implicaba. Pero estos estudios han demostrado que 4 fármacos son viables cuando el cuarto es un anticuerpo monoclonal. Se alternaron a los pacientes en dos brazos, un brazo de bortezomib melfalán-prednisona y otro brazo que incluía daratumumab con 6 ciclos, con 9 ciclos a la inducción y después recibieron ciclos de mantenimiento hasta la recaída. Como podemos observar, obviamente hubo un beneficio para los pacientes con daratumumab. 22% alcanzaron la enfermedad mínima residual negativa contra 6% en el grupo control de bortezomib melfalán-prednisona. Entonces, pues debe ser, los anticuerpos monoclonales se deben de utilizar en los pacientes que no son candidatos a trasplante, sobre todo en los del alto riesgo citogenético.
Este es un análisis sistemático muy interesante donde se compararon las sobrevida libre de progresión y la sobrevida en general con los diferentes esquemas de tratamiento que hemos revisado. Todos fueron comparados con lenalidomida dexametasona, como se los estoy señalando aquí en la gráfica. Vemos cómo todos los pacientes de aquí para abajo mostraron una mayor sobrevida libre de progresión con un HR para daratumumab lenalidomida dexametasona de 0.57 y bueno, daratumumab bortezomib melphalan y estos que mostraron cierto beneficio. Pero fíjense cómo el HR aumenta a 2.7 en los pacientes que recibieron talidexa, ciclofosfamida tali dexametasona, melphalan, pues estos esquemas en realidad ya deberían de estar en desuso porque pues claramente no muestran un aumento en la sobrevida libre de progresión en el caso de los pacientes que no son candidatos a trasplante. Y de este lado podemos observar que también impacta no solamente en la sobrevida libre de progresión, sino en la sobrevida de los pacientes. Cómo un paciente tiene más riesgo de morir si está recibiendo cualquiera de estos esquemas, talidexa, ciclofosfamida, talidexametasona y bueno, estos que nos muestra aquí la imagen y pues como los únicos que tienen una disminución de la mortalidad son los que se señalan acá abajo, en el caso de lenalidomida bortedexa o daratumumab lenalidomida dexametasona con un hazard ratio de 0.7 y en el caso de talidomida dexametasona aumenta hasta 2.68. Ya sabemos que eventualmente todos los pacientes van a presentar una recaída independientemente del tratamiento que hayamos iniciado. El objetivo es que retrasar esta recaída lo más posible. Pero bueno, tenemos que estar preparados para cuando esta recaída se presente. Las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para elegir un tratamiento para una recaída, pues es si esta recaída fue durante la inducción, el mantenimiento o el paciente ya se encontraba en vigilancia. Quizá lo más importante es considerar la terapia previa que recibió el paciente y considerar si cumple los criterios para considerar alguna resistencia a algún fármaco que ya haya recibido. Y también recordar que estos pacientes deben devolverse a realizar el estudio citogenético, ya que es muy frecuente que en las recaídas estos pacientes presenten evolución clonal y se clasifican igualmente como en los esquemas que ya hemos visto antes de riesgo alto y de riesgo estándar. En el caso que los pacientes hayan recaído antes de los 12 meses post-trasplante, se consideran de riesgo alto inmediatamente y también los pacientes que tengan cualquiera de estas translocaciones. La clínica Mayo propone este algoritmo terapéutico en el caso de la primera recaída. Si el paciente no se considera refractario a lenalidomida porque no recibió lenalidomida en la primera línea de tratamiento, podemos ofrecer un esquema con daratumumab lenalidomida dexametasona. En el caso que el paciente ya haya recibido daratumumab, se puede ofrecer carfilzomib de lenalidomida dexametasona, ixazomib o elotuzumab con lenalidomida y dexametasona. Si el paciente ya recibió una primera línea de tratamiento con lenalidomida y lo consideramos refractario, entonces este paciente debe de recibir un tratamiento con daratumumab, bortezomib, dexametasona o bueno, algunas otras propuestas en caso de que el paciente ya haya recibido previamente daratumumab. Es verdaderamente complejo iniciar un tratamiento en una recaída. Hay que tomar muchos aspectos en cuenta. Uno de los más importantes, ya les mencionaba, es el tratamiento que dimos de inducción y si consideramos ese paciente refractario a esos fármacos o no. ¿Cómo vamos a decir si un paciente es refractario? Si la recaída se presentó más de 2 años después de nuestro tratamiento, entonces decimos que ese paciente es sensible. Pero si la recaída se presentó antes de esos 2 años, entonces consideramos que ese paciente es refractario a los fármacos que recibió. Por ejemplo, si usamos alguno de estos esquemas basados en bortezomib que les señalo en este cuadro y el paciente recae antes de 2 años, entonces lo consideramos bortezomib refractario y este paciente idealmente deberá recibir en la primera recaída daratumumab lenalidomida dexametasona.
También podemos partir de la base de que si el paciente es refractario a bortezomib, entonces utilizar otro inhibidor de protosoma como carfilzomib, lenalidomida, dexametasona. En el caso que el paciente haya recaído después de 2 años de recibir el bortezomib, entonces todavía lo consideramos sensible y podemos volver a repetir otra terapia con bortezomib. En este caso podemos ofrecer al paciente daratumumab, bortezomib, dexametasona o daratumumab, lenalidomida, dexametasona. Y bueno, todos estos esquemas que nos sugieren. En el caso de que el paciente sea refractario a lena, entonces podemos utilizar daratumumab, bortezomib, dexametasona o sustituir la lena por otro IMID como pomalidomida, ciclofosfamida, dexametasona o todos estos esquemas que nos proponen. En el caso que el paciente haya recaído después de los 2 años, entonces lo consideramos todavía sensible y podemos volver a repetir la lenalidomida, en el caso agregando un anticuerpo monoclonal como daratumumab, lenalidomida, dexametasona o usar daratumumab, bortezomib, dexametasona. Cada vez se usa más a la inducción los esquemas que combinan bortezomib, lenalidomida y hay pacientes que pueden ser refractarios a los dos, bortezomib y lenalidomida. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Bueno, estos pacientes deben de recibir otro inhibidor de protosoma y otro IMID. Entonces vamos a dar pomalidomida, ciclofosfamida, dexametasona o carfilzomib, pomalidomida, dexametasona o daratumumab, pomalidomida, dexametasona o solamente el anticuerpo monoclonal con daratumumab o pomalidomida, dexametasona. Entonces, como pueden ver, pues son muchas combinaciones. Tenemos que ser muy cuidadosos y muy listos a la hora de tratar de iniciar un tratamiento en la primera recaída. Cuando el paciente ya tiene más de 3 recaídas, cuando el paciente ya falló a 2 trasplantes, entonces tenemos que meterle un ensayo clínico, selenexor, venetoclax, carticels, otro trasplante. ¿En qué pacientes vamos a considerar un segundo trasplante? Bueno, pues solamente aquellos pacientes que hayan mantenido la profundidad de su respuesta más de 18 meses después del primer trasplante. Solo en esos pacientes podemos considerar una segunda consolidación con un segundo trasplante. Entonces, pues esto es complejo, pero bueno, ojalá lo haya explicado. Bueno, ¿qué podemos concluir con toda esta información, todos estos artículos y estas guías que hemos revisado? En esta imagen, para concluir, traté de aterrizar los conceptos más importantes. Lo primero que tenemos que determinar es si nuestro paciente es candidato a trasplante o no y el riesgo citogenético de nuestro paciente. Ya vimos que es lo que más tiene peso en el pronóstico y la evolución del paciente. Una vez hecho esto, pues todo dependerá de cómo clasifiquemos al paciente y en el caso de que el paciente sea candidato a trasplante con un riesgo citogenético estándar, debe de recibir una inducción en la primera línea. Recuerden que lo que hagamos o dejemos de hacer en la primera línea va a repercutir en toda la sobrevida de nuestro paciente y la primera línea debe de ser nuestra intervención más importante. Pues estos pacientes de riesgo estándar deben de recibir 4 ciclos de un triplete, ya sea bortezomib, talidomida, dexametasona, bortezomib, lenalidomida, dexametasona o bortezomib, ciclofosfamida, dexametasona, que ya les mostré en los artículos que el ideal pues es bortezomib, lenalidomida, dexametasona siempre y cuando lo tengamos disponible. Después el paciente debe consolidarse con trasplante y en el caso del riesgo estándar recibir mantenimiento con lenalidomida. En los riesgos altos, los pacientes deben de recibir una inducción con bortezomib, lenalidomida, dexametasona y debemos de agregar un anticuerpo monoclonal, daratumumab, a esta inducción o podemos cambiar el inhibidor de protosoma en vez de bortezomib, utilizar carfilzomib de lenalidomida, dexametasona. También 4 ciclos. Después llevar a nuestro paciente a trasplante y en estos pacientes de riesgo alto, en algunos casos se puede considerar una segunda consolidación con un segundo trasplante. Los pacientes de riesgo alto idealmente deben de recibir un mantenimiento con bortezomib.
Después, acá abajo tenemos los pacientes que no son candidatos a trasplante. Igual los clasificamos en riesgo estándar y riesgo alto. Acuérdense que estos riesgos son riesgos citogenéticos. El riesgo estándar debe de recibir bortezomib, lenalidomida, dexametasona siempre que sea posible o lenalidomida dexametasona continuo. Recuerden que lenalidomida dexametasona solo por 18 meses pues no demostró beneficio y debe ser continuo. El riesgo alto citogenético para los pacientes que no son candidatos a trasplante, a estos pacientes se les debe de ofrecer un esquema de inducción con bortezomib, lenalidomida, dexametasona o podemos agregar un anticuerpo monoclonal daratumumab, bortezomib, lenalidomida, dexametasona e idealmente deben de recibir mantenimiento con bortezomib. Después de dar nuestro primer tratamiento de inducción, lo más sensible en este momento para ver la evaluación de la respuesta, pues es la enfermedad mínima residual, aunque los criterios del Grupo Internacional de Mieloma Múltiple se siguen utilizando y son válidos en casi todos los centros. Para la primera recaída, bueno, pues ahí ya hay que tomar muchas cosas en cuenta. El algoritmo que les presenté realmente creo que es muy útil para que lo tengan a la mano. Y pues recuerden que la primera recaída, la segunda recaída, las respuestas serán menores, la duración de nuestra respuesta también será menor y lo que más va a impactar en la sobrevida libre de progresión y en la sobrevida general de nuestro paciente es nuestra primera línea. No reservemos ninguna terapia para la primera recaída o la segunda recaída. Este es el panorama actual del tratamiento del mieloma múltiple. Hay mucha nueva información que pues es complicado resumir. Espero les haya servido esta clase. Para nosotros pues es un doble reto el tratamiento de estos pacientes ya que no tenemos disponibles muchas de estas terapias de las que hablamos y pues tampoco tenemos experiencia como residentes en el tratamiento del mieloma múltiple. Nos faltó hablar sobre el tratamiento de soporte, bifosfonatos, manejo del dolor, hipercalcemia, falla renal, pero bueno, por cuestiones de tiempo no podemos hacerlo. Les dejo bibliografía al respecto.